3. Va a salir, dejar de compartir su diapositiva y entras la diapositiva de la Licen Carmen, ¿ya? No desactiven Perfecto. sus cámaras para nada, solamente el audio pónganle en silencio y nada más. Listo, entonces comenzamos en 3, 2, 1, acción. Buenas noches, amigos, otra vez de retorno. Quien le habla es el profesor Ciro Bozo Guzmán. Nuevamente estamos aquí junto a ustedes compartiendo un poco de la bibliografía del examen de ascenso de categoría. Hoy tenemos dos temáticas muy importantes, dos temáticas que a diario estamos compenetrados en ella. Es como hablar de la 070, ley educativa y planificación en la otra temática. Quiero darle la bienvenida al licenciado Andrés Antonio Suárez Cuellar, él es profesor de estudios sociales con categoría cuarta, postulando también a la tercera categoría con 9 años de servicio. Luego tendremos la presentación de la licenciada Carmen Rosa Jaimes, que nos dará planificación, que es parte también del contenido para el examen de ascenso de categoría. Agradecerle una vez más a las páginas Abelinos de Bolivia, Aprendiendo en Línea y Fans, Frente del Magisterio, que hacen posible que lleguemos al resto del país, por qué no decir a todo el mundo. Muchas gracias por su preferencia a cada uno de los maestros. Damos la bienvenida al profesor Andrés Antonio Suárez Cuellar. Adelante, profesor Andrés. Muy buenas noches, licenciado Ciro. Un gusto estar invitado primero al frente del Magisterio Sindicalizado, también a todos los colegas que están haciendo uso de nuestra exposición que vamos a dar esta noche, también mandarles un cordial saludo, bendiciones a sus hogares. Espero que les guste el material preparado, ha sido hecho con mucho cariño, priorizando las temáticas que se han tomado en cuenta en los últimos 3 exámenes de ascenso con respecto a la ley 070. Gracias, Licen. Voy a dar inicio entonces a mi ponencia. Ley de Educación Avelino Siñani y Lizardo Pérez. La educación como derecho fundamental nos habla que toda persona tiene derecho a la educación en todos los niveles y de manera universal. Es decir, es obligatoria hasta el bachillerato y es fiscal y gratuita hasta el nivel superior. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado. Por lo tanto, el Estado, a través de sus diferentes estamentos, tiene la obligación de desarrollarla de manera plena. El Estado y la sociedad tienen la función sobre el sistema educativo. Este sistema educativo está conformado por la educación regular, alternativa, especial y superior. El sistema educativo está compuesto por las instituciones fiscales, privadas y de convenio. Esto en el sistema de educación regular, alternativa y especial. La educación es obligatoria hasta el bachillerato, pero es importante aclarar que es fiscal y gratuita hasta el nivel superior. La educación es fiscal y gratuita en todos los niveles hasta el nivel superior. Este es el primer elemento que debemos analizar en cuanto a la educación como derecho fundamental. Disposiciones generales. En cuanto a las disposiciones generales, la ley 070 es incluyente, es decir, promueve la participación social de todos los actores del proceso educativo, vincula también la participación de las unidades educativas fiscales, unidades educativas privadas, unidades educativas de convenio, y también prioriza los derechos que tienen tanto padres, madres de familia. Promueve la inamovilidad funcionaria, es decir, que el maestro tiene garantizado su trabajo en cuanto a la ley 070 y en cuanto a la Constitución Política del Estado. Promueve el respeto al escalafón nacional del magisterio. Da garantías para la organización sindical en los diferentes grupos que hagan respetar el derecho de los miembros que pertenecen al magisterio, ya sea urbano y rural. Promueve también la organización estudiantil a través de la realización de gobierno, manejamos nosotros también. Promueve también el desarrollo del deporte en sus diferentes facetas. Ya lo hemos visto con los Juegos Estudiantiles Plurinacionales
en las anteriores gestiones educativas. Vámonos ahora a las bases de la educación en cuanto a la ley Avelino Cignani. Primer elemento, es descolonizadora, es liberadora, es revolucionaria y es antiimperialista. ¿Qué significa? Que parte de una realidad del estudiante, del contexto, para empezar a desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje en base a la liberación, a la revolución, el cambio y la no subordinación al sistema imperialista actual. Es comunitaria, es democrática, es participativa y de consenso. Es comunitaria porque responde a la realidad del contexto. Es democrática porque es dialéctica y es participativa porque promueve consensos a partir de la cultura del diálogo. Otro aspecto, es universal porque atiende a todos los habitantes del Estado plurinacional. Es decir, ninguna persona puede quedarse sin estudiar. Todos están con el derecho de poder acceder a una educación libre, gratuita y obligatoria. Es única, es diversa y es plural. Es unitaria e integradora del Estado plurinacional. Es laica, es pluralista y es espiritual. Promueve el respeto a las diferentes cosmovisiones que tienen las personas que conforman nuestro Estado en base a las 36 naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Es inclusiva, asume la diversidad de los diferentes grupos poblacionales, es decir, promueve un diálogo horizontal entre estos. Es intracultural, es intercultural y plurilingüe, es decir, este elemento es importante, ¿no? Porque promueve el diálogo interno, a su vez promueve la integración entre diferentes culturas y permite un diálogo plurilingüe entre todas las nacionalidades. Ese es otro aspecto que tenemos que citar. Es productiva y territorial. Es científica, técnica, tecnológica y artística. Es una educación centrada en la vida y es una escuela de la vida para vivir bien. Es promotora de la convivencia pacífica, como han sido todos nuestros pueblos indígenas reconocidos en nuestra Constitución. Fines de la educación. La educación boliviana promueve la consolidación de una educación descolonizada, es decir, que parte de una educación arraigada a la realidad de las personas, ¿no? Esto contrapone a la educación cognitivista y desarraigada que se desarrollaba antiguamente. Busca formar integral y equitativamente a hombres y mujeres. Universaliza los saberes propios en relación a los conocimientos universales. Fortalece el desarrollo de la intracultura que tiene. Otro fin que tiene es la convivencia armónica entre el ser humano con la madre tierra. Es decir, el ser humano es parte de la madre tierra, no es dueño. Entonces, por tanto, promueve el respeto y el cuidado a la misma. Promueve una educación despatriarcalizada, es decir, se elimina el espíritu machista que existía producto del proceso de colonización. Desarrolla y promueve el desarrollo pleno de todos los habitantes del Estado plurinacional. Promueve la amplia reciprocidad y solidaridad en la integración de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y las comunidades de afrodescendientes. Fortalece la unidad e integridad territorial y la soberanía del Estado plurinacional de Bolivia. Busca contribuir y reafirmar el derecho irrenunciable e imprescriptible de tener un acceso libre y soberano al Océano Pacífico. Ese es uno de los fines fundamentales de nuestra educación boliviana. Busca impulsar la investigación científica y tecnológica asociada a la innovación y a la producción de conocimientos que respondan a la realidad y a su vez ascenso. Vamos a la siguiente. ¿Cómo está estructurada la formación de maestros y maestras? Primero, la formación inicial de maestros y maestras se desarrolla en las escuelas superiores de formación de maestros y maestras, ¿no? Ahí nos nutrimos de los conocimientos y salimos con el grado de licenciatura. Luego viene la formación posgradual. Esta corresponde y tiene tuición la universidad pedagógica. Ahí tenemos los diferentes posgrados, diplomados, especialidades, maestrías, doctorados y postdoctorados. Pero también hay diferentes instituciones de formación continua de maestros. Aquí hemos puesto uno, por ejemplo, la UNESCO. En el transcurso del año también se han desarrollado otras modalidades de formación continua. Niveles y grados académicos reconocidos en la Ley 070. A nivel pregrado tenemos el técnico superior y la licenciatura. A nivel posgrado tenemos los diplomados,
Ese es el orden: los diplomados, las especialidades, las maestrías, los doctorados y los postdoctorados. Estos posgrados son reconocidos en la ley 070, ¿no? Y es importante tenerla bien clara la figura: diplomados, especialidades, maestrías, doctorados y postdoctorados. Universidades reconocidas por el Estado Plurinacional de Bolivia. Existen diferentes tipos de universidades que se reconocen mediante la ley 070. Tenemos las universidades públicas autónomas, tenemos las universidades privadas, tenemos las universidades de los pueblos indígenas y tenemos las universidades de régimen especial. El régimen especial en el tema de la policía y las Fuerzas Armadas estamos hablando. La estructura administrativa del sistema educativo plurinacional responde al nivel central, al nivel departamental y al nivel autonómico, ¿no? A nivel central tenemos el Ministerio de Educación, a nivel departamental tenemos el tema de las direcciones departamentales de educación, que están también dirigiendo a las direcciones, coordinan con las direcciones distritales de educación, direcciones de núcleo, etcétera. En cuanto al nivel autonómico, tenemos también al tema de los gobiernos departamentales, que son aquellos que asumen, de acuerdo al manual de competencia, las funciones que deben desempeñar en cuanto a la educación. Los gobiernos municipales, y tenemos también las autonomías indígenas originarias campesinos. Eso es lo que corresponde al nivel autonómico. Instancias de participación social comunitaria. Hemos dicho que la ley 070 es incluyente, es horizontal, es participativa, es democrática, y sin lugar a duda estas son las instancias que también coordinan el tema del desarrollo efectivo del proceso educativo en todo el territorio boliviano. Tenemos el Congreso Plurinacional de Educación, es una instancia de participación. Tenemos el Consejo Educativo Plurinacional, consejos educativos de pueblos y naciones indígenas originarios campesinos, consejos consultivos del Ministerio de Educación, consejos educativos social comunitarios a nivel departamental, regional, distrital, de núcleos y de unidades educativas. Esas son las instancias de participación social que plantea la ley 070, ¿no? A nivel del Congreso Plurinacional de Educación, Consejo Educativo Plurinacional, Consejo Educativo de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, consejos consultivos del Ministerio de Educación, consejos educativos social comunitarios a nivel departamental, regional, distrital, de núcleo y de unidades educativas. Eso sería mi intervención, estimado colega, estimado compañeros, en cuanto a la ley 070. Muchas gracias, licenciado Andrés. Creo que ha hecho un resumen, un panorama establecido lo que está escrito en la ley 070. Haciendo notar algunos comentarios en el mensajero, podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo con la ley, estimado colega. Sin embargo, ese será otro momento de debate con seguridad, pero sí indicarle de que la ley así como está, porque nosotros creo que no somos los que aprobamos las leyes, está dentro de la bibliografía. Por lo tanto, nuestra función es hacer notar, así como está dentro de la bibliografía, también es menester hacer de repente un intercambio de ideas sobre ella, ¿no? Puede estar usted de acuerdo o no estar de acuerdo en la ley. Bueno, esa es la ley que tengamos vigente hasta ahora. Solamente otra ley puede, decíamos las anteriores exposiciones, solamente otra ley lo puede sustituir a ella. Y cuando así suceda, seguramente diremos ya esta ley es obsoleta, esta ley no sirve, etcétera. Entonces, ánimos a todos los colegas, no porque esté obsoleta o pensemos que esté obsoleta o no está en vigencia, etcétera, va a dejar de ser un documento que incorpore al examen de ascenso de categoría. Hacerle notar siempre que es un documento que está dentro de la bibliografía y por lo tanto es necesario conocerlo o recordarlo así que ya lo estudiamos, ¿no? Gracias, licenciado Andrés, esperando que usted también nos acompañe hasta finalizar de la exposición para que finalmente si hay otra pregunta sobre la temática lo vamos resolviendo. Vamos a pasar a la siguiente exposición, licenciada
Carmen Rosa Jaimes, ya también está lista usted con su exposición. Bueno, ya no hay necesidad de presentarla, ella hace su segunda exposición en esta programación de temáticas que estamos haciendo el apoyo para el ascenso de categoría. Licenciada Carmen Rosa, buenas noches. Perdón. Buenas noches a todos los presentes, a los que nos acompañan en estas exposiciones con la finalidad de apoyar siempre en lo que es el ascenso de categoría. En mi caso, adelantarles también, ¿no?, a todos los colegas de que existe una bibliografía que nosotros tenemos que repasar, ¿no? Repasar para poder responder las preguntas que posiblemente nos vayan a hacer en el examen de ascenso. Y bueno, ¿no? ¿Para qué vamos a repetir lo mismo? El tema de estar o no estar de acuerdo es secundario cuando le preguntan a uno, bueno, pues no lo que está vigente y dentro de la bibliografía. Voy a compartir, por favor, mis diapositivas. Me confirman, por favor, si se puede ver. Se puede ver, licenciada. Muy bien. Entonces, empezaré con la exposición. En realidad, nosotros estamos viviendo una etapa, bueno, muy complicada en el tema de la planificación y en ese sentido, actualmente tenemos como una, si se puede decir, una mezcla entre el modelo educativo que está vigente y los cambios que se han ido haciendo en este tiempo de este gobierno que ya está haciendo su mandato. En ese sentido, perdón, en ese sentido, vamos a hacer, he tratado yo de que en la posibilidad de que vaya a entrar en las preguntas lo antiguo y lo que se ha ido incorporando, de hacer una mezcla de ambos, para poder darnos cuenta de qué cosas o apoyar directamente al tema de la planificación o las preguntas sobre planificación que se han ido dando. En ese sentido, vamos a empezar con el tema de la función del modelo educativo, ¿no? La función del modelo educativo ha sido gestionar desde la diversidad y la heterogeneidad la incorporación de todos los individuos a los cuales se va dirigida la educación, es decir, a nuestros estudiantes, a nuestros padres, a los profesores, al director, a todos los que nos incluyen en lo que es la educación. También ha sido otro elemento muy importante el de promocionar la exigencia de un marco común como bolivianos y bolivianas, de que todos usemos un centro base para poder desarrollar lo que es el modelo educativo con las mismas características y que la educación sea única, como decía el colega que antecedió. En ese sentido también podemos decir, ¿no?, que el tema de la gestión curricular para la transformación y la descolonización va a tomar una base en la pluralidad, ¿no? La gestión del currículum, del modelo educativo, va a estar basado en lo que es una gestión curricular para la transformación y descolonización, como ya lo decía el colega, ¿no? Pero todo esto que mencionaba, el dónde es que va a llegar, ¿no? ¿Cómo es que nosotros lo planteamos en nuestras planificaciones? Este punto de esta transformación descolonizadora se encuentra en el currículum regionalizado y en el currículum base. Pero al mismo tiempo, estos dos currículums se unen para ser contextualizados en nuestras unidades educativas. Entonces, ¿no?,
este tema de la gestión curricular en la reconstitución de las naciones y de los pueblos indígenas originarios, haciendo notar que esta pluralidad del Estado debe incluirse dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, nos tiene que proveer de alguna herramienta en el cual nos podamos basar para incorporar, así como indica. En ese sentido, se incorpora como herramienta principal el tema del currículum base y el currículum regional y la complementariedad que se convierten en un diálogo al hacer nuestras planificaciones. A partir de lo concreto y real para gestionar un currículum plural. En este sentido, cuando nosotros nos indican el tema de incorporar, ¿no?, todo lo que hay en el conocimiento previo del estudiante, más las nuevas descubrimientos que se están haciendo, los nuevos conocimientos y los conocimientos científicos que deben ir incorporados. E incorporar el currículum plural, tenemos que tener en cuenta que existen dos elementos fundamentales. Por un lado, el currículum diversificado, por otro lado, el currículum base, y el que va a gestionar el currículum plural será la unidad de ambos. Pero el currículum diversificado tiene una estructura que lo vamos a desarrollar más adelante. Cuando nosotros hablamos de partir de lo concreto para gestionar un currículum plural, tenemos que tener en cuenta el tema del eurocentrismo, la ideología cientificista que hubieron de inicio cuando había una disputa entre lo que era la ciencia y el dominio del conocimiento. Para esto se logró hacer un elemento, lograr un elemento que fue el currículum plural, que es de lo que estábamos hablando hace un momento, que se elabora de acuerdo a las necesidades concretas de cada unidad educativa. Ese contexto donde se vive tiene sus propias características y tiene sus propias necesidades que no cubre el currículum base ni el currículum regionalizado por sí solo. Entonces nace lo que es el currículum diversificado. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de lo que es y cómo es que interviene el tema de la intraculturalidad y la interculturalidad en los niveles de la concreción del currículum. En este sentido, no solamente vamos a tratar de identificar lo que son los conocimientos, ¿no?, como sí, sino también el tema de incorporar los valores, las prácticas y sentidos políticos que tienen y que preservan los pueblos indígenas. Y que pese a los años no se han ido cambiando y lo han ido conservando. Entonces, estos niveles, ¿no?, estos conocimientos se los revaloriza y se los quiere incorporar a las prácticas educativas de las comunidades, pero para fortalecer los conocimientos científicos, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que se desarrolla una práctica educativa? En la planificación curricular se nos permite responder a la realidad del contexto, también se nos permite incorporar los saberes y conocimientos del contexto local, pero además incorporar los procesos pedagógicos en la diversidad de la población que atendemos. ¿Cómo se logra eso? Mediante el currículum regionalizado y el currículum diversificado. Pero ¿dónde está el currículum base? El currículum base es el centro básico para poder enseñar. Lo principal. Por eso es que algunos decían, no, bueno, esta ley nos está llevando retrógrada y tantas cosas, ¿no? Pero resulta que no es así, ¿no? Nos dice que el currículum base es el centro principal que debemos de conservar,
Pero a eso debemos de agregar el currículum regionalizado y el currículum diversificado. Recuerdo yo que había una pregunta similar a esta en uno de los exámenes que vi de esta categoría. Bueno, finalmente, vamos a hablar también de este tema de la planificación curricular y la diversidad. Recordemos que las planificaciones, ¿no? El plan anual, que ahora es plan anual trimestral, antes era plan anual bimestral, tenían un uso de autonomía, por eso es que nosotros podíamos cambiar los lugares de los contenidos, de acuerdo a la necesidad del contexto, de acuerdo a nuestro PSP, podíamos organizar esos contenidos. Pero además se nos permite incorporar creatividad, innovación, incorporar la lengua originaria para atender a la diversidad, ¿no? Del contexto. Pero además nos sugería que usemos, ¿no? Los saberes o revaloricemos los saberes y conocimientos del contexto local. Ahora, cuando partimos de la planificación, cuando nos dicen, bueno, hay que planificar, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta los siguientes elementos. La organización de los contenidos y los ejes articuladores o el eje articulador principal para poder trabajar esos contenidos. Recordemos que los ejes articuladores funcionan como los valores, ¿no? No se puede desarrollar un valor al margen de los demás valores. Implícitamente se van desarrollando los demás valores y el eje articulador hace lo propio. Se desarrolla uno principal, que es el que va a ir con mi contenido, pero de la misma manera desarrollamos los demás ejes articuladores. Luego incorpora lo que es los momentos metodológicos. Y estos momentos metodológicos tienen sus particularidades. Por un lado, está el tema de la práctica, porque este modelo pide que cualquier proceso pedagógico empiece desde la realidad del estudiante, ¿no? Y la práctica nos presenta 3 elementos, que es desde la experiencia, desde el contacto con la realidad y desde la experimentación. Se despliega a partir de la experiencia el contacto directo con la realidad y desde la experimentación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la experiencia, tenemos que tomar en cuenta que el estudiante ya viene con conocimientos, ¿no? El conocimiento, saber del estudiante es el que se toma en cuenta en la experiencia, la memoria histórica de los pueblos, la cultura, el lenguaje y la concepción que tienen los estudiantes y los saberes y conocimientos de los pueblos. Esos elementos son los que nos orientan para trabajar desde la experiencia. Ahora, ¿cuáles serían los elementos que nos permiten a nosotros orientar cuando queremos trabajar en la práctica desde el contacto directo con la realidad? Es, estudiantes, escuchar testimonios de vida sobre problemáticas económicas, sociales, políticas, la observación de la naturaleza, sistemas y medios de producción, talleres, fábricas, parcelas, tiendas, plazas, mercados, etcétera. Hasta el patio de la escuela nos sirve todo aquello que se pueda llegar directamente al estudiante. Ese es el contacto directo, ¿no? Es reconocer problemas, necesidades, al contacto directo con la realidad, porque es un elemento que nos va a permitir a nosotros desarrollar o tomar lo que hay cercano a nosotros para desarrollar conocimiento. Recordemos que el cerebro busca la memoria histórica que tiene de lo que ha aprendido hasta la edad que uno tiene. Entonces, desde la experiencia, desde la experimentación, que es el tercer elemento que nos pide la práctica, procede a observar los fenómenos de la naturaleza, practicar
y ensayar determinadas cualidades de la materia, indagar percepciones sobre la vida y la relación social. Entonces, dentro de lo que es la experimentación, habla de que el estudiante tiene que, ¿no?, buscar otras cosas que no ha podido ver o no ha podido sentir durante su vida. Va a experimentar nuevas experiencias. Ahora, en la teoría se toma en cuenta los primeros acercamientos y nociones que activan y actividades, del momento de la práctica. Para ello se acude a diversas fuentes bibliográficas. Recordemos que dentro de la planificación es una secuencia. Lo que se propone en la práctica se debe desarrollar en la teoría. En este sentido, teorizar la práctica significa el proceso de resignificación de los conceptos y las teorías en funciones de la realidad descrita, observada y experimentada. Producir comunitariamente conceptos. El uso crítico y problematizador de las teorías a partir de la práctica. Identificando los conceptos y explicaciones teóricas con referencia a la problemática que surgieron del primer momento para resignificar o encontrar nuevos sentidos. Y luego también la construcción y reconstrucción de las teorías que explican los fenómenos naturales de la realidad social histórica de las comunidades urbanas o rurales. Profundizar y explicar la comprensión de la realidad social natural, revalorizar y rescatar conceptos y categorías de la propia realidad cultural y social. Entonces, en la experiencia nos ha mostrado a nosotros que a veces cuando estamos planificando, buscamos en la práctica una serie de actividades que muchas veces se convierten en activismo y que no me están permitiendo desarrollar la teoría. Entonces, aquí están viendo ustedes que de lo que nosotros propongamos en la práctica debe de desarrollarse en la teoría. Vamos a ir a la valoración. Ahora, en la valoración, generalmente, ya he podido ver, ¿no?, que nosotros, los maestros, caemos en un momento de no saber qué es lo que hacemos en este punto. He podido verificar yo en mi experiencia como facilitadora que muchas veces en la valoración se proponen actividades, ¿no? Entonces recordemos que lo que se hace en la práctica, ahí es donde se ponen las actividades, en la teoría, para lo que me va a servir lo de la práctica, y en la valoración, con es un momento metodológico, es una postura ética que está articulada a los valores sociocomunitarios. O sea, es la pregunta de ¿para qué me sirve la práctica y la teoría?, ¿no? La valoración es el despliegue secuencial de los momentos de la práctica y la teoría, que tiene como consecuencia la toma de decisiones, acciones, actitudes que desembocarán en la teoría. Pero que desembocarán a raíz de la teoría. Bueno, lapsus ahí, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos proponemos esta valoración, tenemos que pensar que tiene que estar originada, básicamente orientada a la reflexión de los valores sociocomunitarios para la buena convivencia en la comunidad, la transformación social, la complementariedad, la reciprocidad, la unidad de participación, el diálogo. Esta reflexión va a estar basada en el cuidado también de la madre tierra, la armonía en la naturaleza, la reciprocidad. Cuando nosotros hablamos de reflexión, tiene que ser para ver, nosotros avanzamos un contenido, le enseñamos al estudiante, hacemos una serie de actividades, pero al final tenemos que saber nosotros para qué nos sirvió, ¿no? Entonces es ahí que entra la reflexión de eso que
que el estudiante le hemos querido llegar, ¿no? En el área de biología, geografía, por ejemplo, que es el área del cual es mi especialidad, nosotros generalmente enseñamos los huesos. Les hacemos describir hueso por hueso al estudiante. Y en la etapa de valoración, nuevamente le ponemos a hacer dibujos, ¿no? Para que reflexione sobre la importancia de su hueso. O una investigación para ver las enfermedades. No, eso no es valoración. La valoración será para qué le estoy enseñando los huesos, para qué le estoy enseñando sus partes, para qué le enseño las enfermedades. Reflexionaremos sobre eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, se trabaja con el tema de la valoración. Y nos vamos al tema de la producción. En el momento, es el momento de la elaboración de algo tangible o intangible, y es una consecuencia del momento de la valoración. Por lo tanto, es una respuesta al momento de la práctica, donde se identifican problemáticas, necesidades, preocupaciones en aquello que les afecta individual o colectivamente. Por lo tanto, lo que se produce tiene un sentido útil para la vida del estudiante y por lo tanto para la comunidad. Y miren esto, que como es cíclico toda esta situación, yo propuse actividades en la práctica, me sirvió para desarrollar la teoría, lo he valorado y ahora se va a convertir en producción, ¿no? La producción es la elaboración de algo tangible o intangible. Es decir, que nosotros producimos, ¿no? Desde las cosas grandes hasta el dibujo que hace el estudiante. Aquí describe algunos ejemplos. Por ejemplo, dice, ¿no? En los talleres producimos muebles, productos que hacen la repostería, etc., como parte del proceso formativo. En los terrenos agrícolas producimos frutas, cereales, tubérculos, etc. En los espacios deportivos desarrollamos la motricidad para las competencias deportivas. En los escenarios, la formación artística, música, teatro, danza. En el aula, escribir cuentos, novelas, poesías, canciones, construir planos, elaboración de cartografías, pintar paisajes, maquetas, etc. El desarrollo y gestión de proyectos socioproductivos, el desarrollo de la creatividad y la estética. En realidad, la producción tiene que estar de la mano con la práctica. Todo lo que uno propone hacer en la práctica, pues debe de verse luego como producción. Ahora, estimados colegas, aquí he preparado nuevamente lo que es planificación curricular, pero con las modificaciones que se han tenido en estos últimos meses, ¿no? Para prevenir por ahí, pese a que esta planificación curricular, nos puedan decir, bueno, ¿y ahora qué? Digamos, ¿no? Con estos cambios que ha habido, ¿cómo han planificado? En este sentido, el Estado, el Ministerio de Educación nos lanza a nosotros un plan anual trimestralizado y cambian lo que era el plan anual bimestralizado. Y luego también nos envía lo que se llama el Plan Nacional de Contingencia con unas líneas estratégicas para que se trabajen en el plan anual que la unidad educativa tenía que hacer. Estos dos documentos, ¿ya? Por un lado, el Plan Nacional de Contingencia Educativa está viniendo a reemplazar lo que nosotros conocíamos como el PSP. Porque después los otros elementos no emite cambio. Además del plan anual trimestralizado, que le quitan la temática orientadora y le quitan lo que es los ejes articuladores a cada contenido, ¿no? Y lo dividen en 3 trimestres, ¿no? Estos programas de estudio, ya el plan nacional de contingencia, el plan anual trimestralizado, el currículum regionalizado, el currículum diversificado, y nos dicen, bueno, hay que seguir buscando otras fuentes, no nos quedemos ahí. Dicen, no, bueno, eso también estaba abierto en el anterior modelo. Pero en el anterior currículum que
vino a reemplazar esto, ¿no? Y nos dicen que hagamos un diagnóstico. Bueno, el diagnóstico siempre se lo elabora cada año y de ahí, según, tenía que salir un plan anual trimestral, ¿no? En este sentido, el plan anual trimestral, ¿ya? Del Ministerio de Educación nos envían objetivos que se encuentran estandarizados, ¿ya? Que ya se encuentran en el currículum base del Ministerio de Educación de esta gestión. Los contenidos están organizados desde el Ministerio de Educación también en trimestres. Nos presentan las líneas estratégicas que son prevención, identificación temprana, actuación y referencia y el seguimiento. Y nos indican que eso tendríamos que incorporarlo al plan anual trimestral, buscando los contenidos que se vayan a desarrollar con estos elementos como si fuese una transversal. En la planificación trimestral, las líneas estratégicas se trabajan con los contenidos, el mismo que debe ser integral. Entonces, como les decía hace un momento, por decir, en la unidad educativa dijeron, vamos a trabajar prevención, hay que ver a ver qué elementos de prevención voy a trabajar, ¿no? Y luego seguir también con identificación temprana, con actuación y referencia y seguimiento, que son los elementos básicos para incorporar en la planificación. Y articularlos, ¿no? Entre los contenidos más el Plan Nacional de Contingencia. Las demás líneas, dice, ¿no? Son incorporados a partir del Plan de Contingencia Educativa para que puedan armonizar como en el PSP, el currículum base y el currículum regionalizado. Prácticamente lo único que cambia es el PSP que viene a reemplazar el Plan Nacional de Contingencia. Vamos a ver qué elementos son los que nos piden modificar, ¿ya? Los campos de saberes y conocimientos se mantienen. Las áreas de saberes y conocimientos también se mantienen con las mismas características de la gestión anterior. Los objetivos holísticos no hacen mayor también observación y los mantienen, ¿no? Los ejes articuladores son los mismos y nos cambian en vez de PSP, a Plan Nacional de Contingencia. Las dimensiones siguen siendo ser, saber, hacer, decidir, la metodología, práctica, teoría, valoración, producción. Y nos piden secuencialidad y articulación como en el anterior forma de planificar que teníamos. La interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad, no puedo pronunciar esa palabra, transdisciplinariedad, ¿ya? En ese sentido, como verán, son las mismas características, solamente que nos organizan los contenidos y nos dan un Plan Nacional de Contingencia. En ese sentido, queridos colegas, hay mucho más que hablar de esto, porque el Plan Nacional de Contingencia, ¿de dónde sale, no? El Plan Nacional de Contingencia sale el uso que tienen generalmente los planes nacionales los planes de contingencia son los que manejan las empresas, ¿no? ¿Por qué lo manejan las empresas? Porque ellos no pueden perder un día de trabajo, ¿no? Entonces, los planes nacionales de contingencia vienen a cubrir problemáticas que tienen estas empresas para que, como decir, un plan B que les va a permitir seguir desarrollando sus actividades. Podemos poner como ejemplo, a ver, en un plan, en una empresa, ¿no? Se enferma el rebrote, por ejemplo, de la pandemia, ya ahí en la empresa. ¿Qué es lo que hacen? La empresa tiene que seguir trabajando. Entonces, el Plan Nacional de Contingencia le va a permitir a la empresa decir, bueno, ahora el plan B es, ¿no? Que los trabajadores
cubran el doble porque, bueno, les llegan a la conciencia, ¿no? Porque pobrecitos, enfermos, la empresa, si no trabaja bien, nos van a pagar. Entonces hay que trabajar doble. Ahora, como se quedaban hasta las 6, ahora se van a quedar hasta las 8 porque sus colegas están enfermitos, ¿no? Listo, felices, todos trabajamos porque somos buena gente. Y en el Plan Nacional de Contingencia Nacional viene no a cubrir una contingencia, viene a reemplazar lo que nosotros conocíamos como el PSP, nuestro proyecto socioproductivo, que se trabajaba con la comunidad, que se veía las necesidades, se trabajaba a partir de las necesidades de la comunidad, etcétera, etcétera. Este ha venido a reemplazar, este ya es mi criterio personal, de manera innecesaria al PSP, ¿no? Innecesaria, porque no tiene características de cubrir necesidades pedagógicas, y encima nos dicen, no es que van a trabajar lo que necesita la comunidad, sino van a trabajar tal punto, ¿no? Y generalmente hay espacios y lugares donde esto no es un problema, ¿no? Pero igual hay que trabajarlo, digamos, igual lo trabajamos nosotros con el tema de los valores, etcétera, ¿no? Entonces, como que no, como les digo, es mi criterio personal, como que no nos hicieron un favor, ¿no? O no nos hicieron un cambio positivo, más bien creo que nos perjudicaron, ¿no? Igual con el tema del plan anual trimestralizado, que nos quitaron las temáticas orientadoras, y bueno, pues no, lamentablemente esto es así, pero ahora seguramente en el examen vendrá, ¿no? Hay un elemento más que es la planificación virtual, pero ese elemento creo que ya no nos va a dar tiempo, no sé, y si lo vamos a poder ver o no, o yo se los voy a enviar también por diapositivas al grupo. Creo que ya me excedió bastante. Muchas gracias, colegas. Espero que les vaya a servir. Como dice el otro colega, se hizo con mucho cariño para ustedes, para poderlos apoyar en todo momento. Gracias, colega Carmen, licenciada Carmen Rosa Jaimes. Gracias por su predisposición de su tiempo y, bueno, creo que ha sido esclarecedora su exposición. De este tema, en verdad, de planificación hay mucho que decir, mucho que hablar. Anoche ya hacíamos una introducción de lo que se nos exige cada año, la forma de cómo nos debemos prepararnos para la gestión, como es la planificación, y normalmente esto se realiza a partir de el inicio de cada gestión, ¿no? Entonces, decíamos ayer, esto sirve no solamente para el examen, sino también para estar preparado para cada gestión. Siempre hay modificaciones. Está claro, por ejemplo, de esta gestión, el plan de contingencia fue una novedad. Creo que aprendimos mucho a realizarlo. Hemos tenido que pedir ayuda a uno y otro entendido, pero lo realizamos por exigencia del Ministerio de Educación. Creo que ya estamos llegando a la etapa o a la parte final de la exposición de hoy, haciéndole siempre la invitación para el día de mañana. Mañana tenemos dos exposiciones bastante interesantes, entre ellas está nuestra exposición de las clases virtuales, del modelo virtual que hemos tenido que aplicar durante estas última etapa por el tema de la pandemia, y con seguridad también que en el examen van a haber preguntas de esa magnitud, de ese contenido más bien dicho, y que tenemos que estar, creo, todos atentos, ¿no? a ese tema. Entonces, la invitación está hecha para mañana, a las 8:30 empezamos, por el mismo canal.
nuevamente el agradecimiento infinito a todo el equipo de panelistas que nos están acompañando en esta cruzada de intercambio de conocimiento, a las 3 páginas que nos están acompañando también, como es Aprendiendo en Línea, Abelinos de Bolivia y fans frente del magisterio que están difundiendo para todo el país. Muchas gracias, licenciada Carmen Rosa Jaimes. Muchas gracias, licenciado Andrés. Esperando tenerlo siempre en otro momento con su conocimiento y el apoyo siempre en beneficio y apoyo para nuestros colegas. Ha sido todo por hoy y nos vemos mañana a la misma hora. Muchas gracias a todos. Gracias. Adelante, compañera Carmen. Bueno, agradecer, ¿no?, a los compañeros que nos acompañan, todos los colegas, ¿no?, a Abelinos Bolivia, a Aprendiendo en Línea, y al Frente Fans, que ha sido quien nos ha propiciado este momento, y que nosotros estamos para servir, ¿no?, al magisterio. Muchas gracias a todos. Licenciado, una palabrita, agradecerle de antemano por Hasta mañana. Por la oportunidad de ayudarnos y poder colaborar a los colegas en el examen de ascenso, ¿no? Una alegría enorme estar colaborando. Gracias nuevamente. Gracias, licenciado Andrés.